Capítulo 15. Catarsis. A través de la oscuridad de su celda, Ethan miró a regañadientes a Bella. Habría quedado boquiabierto de sorpresa, pero entonces sus dientes habrían castañeteado demasiado ruidosamente. ¿Prefieres seguir temblando y estremeciéndote hasta que realmente desarrolles hipotermia? Bella tenía razón. Dios odiaba cuando tenía razón. No había otra forma de hacerlo. Aunque él resistiera, Bella probablemente tomaría cartas en el asunto. Desde luego, no sería la primera vez. Todo lo que podía hacer era resignarse a su destino. Joder, gruñó Ethan y se desenroscó de su posición fetal de escaso calor. Se deslizó hasta que su espalda chocó contra la pared de piedra, luego se giró para mirarla. Si iba a hacer esto, se negó a mirar a Bella durante todo el calvario. Sus malditas mejillas ya se estaban calentando, ya fuera por el inicio de la congelación o por la vergüenza, Ethan no quería saberlo. Una última maldición, y Ethan se acurrucó en bola una vez más. Jesucristo. Se oyó el susurro de la tela, seguido del lavabo de su colchón bajo el peso de Bella. No era una sensación del todo desconocida, ya se había sentado en la cama muchas veces antes. Pero bajo el manto de la oscuridad, sentir cómo se cedía el colchón aceleró el corazón de Ethan. Un suave tirón llegó, tirando de la gruesa manta lo suficiente para permitir la entrada de Bella. Con ello llegó un breve escalofrío de frío, que sacudió el cuerpo de Ethan con escalofríos. Con prisa, Bella se metió bajo la manta con un susurro, lo siento. Era como si alguien hubiera metido un calefactor bajo la manta con él. Ethan casi asomó la cabeza por encima del hombro para comprobar, solo para asegurarse de que realmente era Bella quien se había metido en la cama y que no había metido un calefactor a su lado. Ethan sintió otro tirón de la manta de piel hacia su cuello. El susurro de Bella llegó cálido contra su nuca. Vamos a meter tu cabeza bajo las sábanas. Estaba demasiado ocupado reprimiendo otro estremecimiento para resistirse. Bella les tapó la cabeza con la manta y los arropó, envolviéndolos a ambos, evitando que el calor que generaba escapara. Ethan sintió un escalofrío en la piel cuando Bella puso una mano en su brazo. Así que, cucharita, cállate, gruñó Ethan. Solo, cállate. La risita de Bella, lo suficientemente cálida para un día normal, se sentía aún más cálida contra la nuca. No es que Ethan necesitara más calor a estas alturas. Bella estaba caliente de una forma que no esperaba. El peor de sus temblores ya empezaba a disminuir y a perder su filo violento y afilado. ¿Cómo es que tienes tanto calor?, preguntó Ethan, aún mirando hacia las paredes de su capullo. En lugar de responder a su pregunta, Bella le apretó el brazo. Con voz sumamente suave, le advirtió, para asegurarse de que tú, con un calentamiento uniforme, me voy a acercar a ti, ¿está bien? A Ethan le pareció sacado de una novela juvenil mal escrita. Desgraciadamente, no estaba en posición de discutir. Necesitaba todo el calor posible que pudiera conseguir. Si eso significaba que Bella tenía que abrazarlo por cuchara para hacerlo, entonces tenía que despedirse de su dignidad por el momento. Sí, vete. Tras un instante, Bella respiró hondo y murmuró, Tahama solo. La cabeza de Ethan se levantó un poco cuando Bella deslizó el brazo bajo su almohada. Su otra mano bajó desde su brazo superior antes de deslizarse hasta su abdomen. El cuerpo cálido de Bella se sonrojó completamente hacia su espalda, dejando ni un centímetro entre ellos. Sus piernas encontraron su lugar metidas en el hueco de las suyas, y tuvo que reprimir otro escalofrío cuando su pie descalzo rozó el suyo. Finalmente, Ethan sintió que Bella apoyaba la cabeza en la suya. Con su posición fija, Bella soltó un suspiro casi tembloroso. Para transferir mejor el calor, necesito pegar mi piel a la tuya. La afirmación de Bella sonaba distante, como si intentara ser lo más profesional posible. Si crees que me voy a quitar la puta ropa, Ethan mostró los dientes castañeteantes, aunque la expresión pasó desapercibida. Apenas le quedaba un ápice de dignidad, y tenía la intención de aferrarse al último resto. Estás aún más loco de lo que pensaba. Hubo una pausa. La única respuesta de Bella al principio fue un aliento cálido contra su nuca. Su tono era conciliador cuando negoció, déjame meter un brazo bajo tu camiseta. Bella pellizcó la tela de su jersey con la mano que tenía sobre su abdomen. Ethan cerró los ojos mientras se contenía de otro escalofrío. Podía encontrar algo de consuelo en los modales actuales de Bella al tratarse. Parecía que no era el único angustiado por su situación actual. Bella mostraba su aire de profesionalidad indiferente para evitar que su situación fuera aún más incómoda de lo que ya era. Vale. Ethan cedió. Bella no perdió tiempo en bajar la mano, deslizándola bajo sus capas de ropa. Ethan inhaló un siseo agudo al sentir la piel caliente de Bella contra su cuerpo frío.
Su mano cálida se detuvo junto a su esternón. Como un reloj, el calor empezó a extenderse por el pecho de Ethan, contenido por sus gruesas capas. Ethan no podía soportar permitir que el silencio se prolongara ni un segundo, no con Bella presionando su mano desnuda contra su pecho, no cuando podía oír su corazón latir en sus oídos o peor, que podía oír el latido de Bella con lo cerca que estaba, más cerca que nunca. Abrió la boca para repetir su pregunta, pero Bella se le adelantó. Ella pronunció las palabras de golpe, y Ethan pensó que probablemente habría sonado igual. Te lo dije, soy de sangre fría. Respirando hondo, explicó, soy ectotérmica. Vale, murmuró Ethan, hagamos como si no sé lo que significa. Bella soltó una risa entrecortada contra su cuello. Ethan juraba que si ella seguía así, no iba a dejar de temblar en ningún maldito momento pronto, por muy cálida que estuviera. No puedo regular mi temperatura corporal. Todo depende de mi entorno. Bella habló con un tono calmado y mesurado. La única señal de que ella correspondía a su leve aprensión era el latido acelerado de su corazón contra su espalda. Hace un momento estaba acurrucado junto a la chimenea, así que ahora mismo sigo muy caliente. Ethan no tenía un comentario ingenioso preparado en la cámara para ella. Él asintió ligeramente, empujándole la cabeza sin querer, otro recordatorio de la absoluta falta de distancia entre ellos. Como si necesitara más recordatorios del cuerpo delgado de Bella envuelto alrededor del suyo. ¿Cómo te sientes? Bella pasó el pulgar por el pecho de Ethan en movimientos lentos y lánguidas. Frío, admitió Ethan entre dientes un poco castañeteantes, pero pronto añadió, aunque creo que está funcionando. El calor que irradiaba Bella defendía el frío con una eficacia inigualable. Probablemente no pasaría mucho tiempo hasta que se sintiera casi normal de nuevo. Creo que he llegado justo a tiempo. La voz suave de Bella era reconfortante. Más tarde, y puede que hayas empezado a desarrollar síntomas graves. Tal y como está, tu caso simplemente está en riesgo de hipotermia. Nada que unos minutos más de esto no puedan arreglar. El doctor Bella Dimitrescu volviendo a hacerlo. ¿Alguna vez has tratado así a alguien con hipotermia? Usando tu yo pegajoso como calentador. El ardiente bufido de Bella hizo que se le erizaran los pelos de la nuca mientras respondía, esto, admito, es la primera vez. ¡Qué suerte la mía! ¡Ay! El sarcasmo de Ethan fue recompensado con la uña de su dedo índice clavándose en su piel. Satisfecha con su pequeña victoria, Bella le informó, no sé cuánto tiempo más voy a estar caliente, sin embargo. Mientras las neuronas de Ethan seguían descongelándose, sintió que sus habilidades de deducción comenzaban a regresar. Bella dependía de su entorno para mantenerse caliente. Ahora que estaba perdiendo ese calor, transfiriéndoselo a Ethan, acabaría volviéndose bastante templada. Su eficacia como calefactor no duraría para siempre. Por lo tanto, eso significaba que probablemente dependería de su propio calor cuando su temperatura subiera de nuevo. Ethan aplastó ese pensamiento antes de que pudiera crecer. Pasó de casi ser empalado con ganchos de carne a abrazar a su captor, todo en el transcurso de una semana. Darle vueltas a esto no auguraba nada bueno para su cordura. Eso era aún más incómodo en absoluto porque no encontraba incómoda su posición actual, comprometida, vulnerable y un poco embarazosa. Sí, pero incómodo. En realidad, era bastante cómodo. Si su corazón no latiera tan rápido, probablemente podría quedarse dormido en la seguridad de los brazos de Bella. Eso solo significaba que probablemente estaba demasiado cómodo si lo pensaba racionalmente. Lástima que cada día se volviera más irracional. Ethan tragó saliva con fuerza. Era diferente oír a Bella decir su nombre así en la oscuridad, con los labios a apenas 1 centímetro de su cuello, su cuerpo rodeando el suyo y la mano satisfecha bajo su camisa. Era mucho que asimilar. Sin confiar en que su voz se mantuviera firme, Ethan tarareó en señal de pregunta. ¿Por qué te bañaste con ese cubo en vez de aceptar mi oferta? Había algo en el tono de Bella, como un anfitrión cuya hospitalidad había sido rechazada, que hizo que Ethan soltara una risa suave. Lo ridículo de todo era demasiado. Bella era o bien tan pura como parecía, o una maestra de la manipulación. Solo ella podía conseguir que él siguiera esa terminología que había soltado hace mucho tiempo, que él era un invitado y ella la anfitriona. Los roles de captor y cautivo parecían tan extraños y ajenos. Esas dos palabras apenas resumían la extraña relación que habían formado. No hacían justicia a la cantidad de consuelo y tranquilidad que sentía con Bella, ni al disfrute genuino que Bella parecía obtener de pasar tiempo y conversar con él. Por supuesto, eso no cambiaba el hecho de que seguía en una jaula, y que Bella tenía los medios para dejarle salir cuando quisiera, pero no lo hacía.
Ethan no estaba realmente enfadado con ella por eso. Eso probablemente hablaba de lo perdido que estaba, y Ethan era muy consciente de ello. Precisamente por eso evitaba darle vueltas a su relación si podía evitarlo. Le resultaba más fácil recordarse que todo esto era un medio para ganarse la confianza de Bella, para bajar la guardia lo suficiente como para finalmente soltarle. Por tonto que pueda parecer para cualquier persona cuerda, esta era la única forma segura y sensata de avanzar. ¿Cuál era la alternativa? ¿Intentar asfixiar a la mujer insecto inhumanamente fuerte con su almohada? Eso fue suicidio con un paso más. Además, llevaba varios días productivos desde que decidió jugar a largo plazo con Bella. Si Bella estaba lo bastante cómoda para abrazarlo en la cama, entonces que ella estuviera lo bastante cómoda para dejarle salir de la jaula no parecía tan descabellado. Ethan admitió, pensé que encontrarías alguna forma de fastidiarme. Pensé que quizá mi baño de cubo en la celda era mejor idea. Hubo una cálida exhalación contra su cuello, sonando vagamente a risa. Bella le hizo un tisc antes de regañar. No, claro que no. Al contrario, no te importaría en absoluto. ¿Por qué lo dudo? Ethan refunfuñó. Aunque no lo creas, estarías tan a salvo como se puede en mi baño. Las piernas de Bella se movieron distraídamente hasta que una se envolvió sobre las suyas. Es privado, aislado, y nadie te molestará. Podía oír la sonrisa arrogante en su voz cuando añadió, lo más importante, es poco probable que cojas un resfriado ahí dentro o hipotermia, como casi te pasa. No sé, Bella, murmuró Ethan, solo parece que quieres una excusa para encerrarme en tu baño en vez de en esta jaula. Si así es como te sientes, empezó Bella a recoger el brazo que había metido bajo su camisa, puedes disfrutar calentándote sola. Ethan acercó el codo a su cuerpo, impidiéndole sacar la mano. Ya podía imaginar su sonrisa victoriosa al superarle. Con menos reticencia de la que probablemente debería, cedió. Vale, la próxima vez aceptaré esa oferta. Con el pecho de Bella pegado a su espalda, sintió más que escuchó su murmullo complacido. Ese es mi buen cachorro. Cuando Bella devolvió su cálida mano a su lugar junto a su pecho, Ethan le respondió con mordida, cállate. Lo único que Ethan recibió como respuesta fue la cabeza de Bella rozando suavemente la suya. No se dijo nada durante un tiempo. Los únicos sonidos que rompían el silencio de la mazmorra eran sus suaves respiraciones. Ethan se centró en el cuerpo literalmente caliente de Bella calentando el suyo. Se centró en las pequeñas y delicadas quericias del pulgar de Bella sobre su piel. Servía como una buena distracción de su cuerpo tembloroso. No pasó mucho tiempo antes de que el frío desapareciera de sus extremidades. El castañido de sus dientes se volvió soportable, luego desapareció por completo. Sus temblores y estremecimientos disminuyeron, hasta que quedó completamente quieto en los brazos de Bella. Por parte de Bella, ya no estaba ardiendo de calor como una hoguera ardiente. Se sentía tan cálida como cualquier persona normal, y Ethan supuso que era porque seguían enredados. Creo que ahora estoy bien. Ethan lo sacó antes de que pudiera dudar de sí mismo. Tras un momento, Bella preguntó, ¿estás segura? Emma Chen, murmuró Ethan. Era difícil no notar la reticencia en los movimientos de Bella. Sus piernas rozaron las suyas un segundo más antes de acomodarse detrás de él. La mano de Bella siguió rozando su piel mientras la retiraba de su camisa, pero puede que Ethan fuera quien la mantuviera en su sitio un momento más con el codo en medio. No, era Bella, definitivamente Bella. Había perdido la cabeza de verdad. Y así, Bella se despegó del cuerpo de Ethan. Ningún brazo cálido asegurado alrededor de su abdomen. Ninguna pierna apoyada en la suya. No hubo cosquillas de aliento en la nuca. Ethan hizo el esfuerzo consciente de no acercarse y cerrar la distancia que ella acababa de poner entre ellos. En cambio, desmontó parcialmente su capullo de calor bajando la manta hasta la altura del pecho. El aire fresco era ahora un cambio bienvenido, era mucho más suave que el frío punzante de antes. Para ponerse un poco más cómodo, se giró de espaldas y pudo ver bien a Bella por primera vez. Seguía estando oscuro como el demonio, pero con su cercanía y el tiempo que sus ojos tenían para adaptarse a la oscuridad, podía ver suficiente. Bella apoyó la cabeza en una mano y apoyó el codo en su almohada. Ella estaba girada de lado para mirarle, aún a apenas unos pocos centímetros. Bella se apartó unos mechens sueltos de pelo, más despeinados de lo habitual, detrás de la oreja. A pesar de la luz tenue, Ethan podía distinguir la ausencia de maquillaje en sus rasgos, hasta en sus labios normalmente oscuros. Parecían de un tono rosa pálido, pero no menos llenos de lo habitual. No es que Ethan prestara especial atención a lo llenos que parecían los labios de Bella. Eso sería absurdo, por supuesto.
Otra cosa que Iten notó fue la ausencia de su habitual colgante rojo en el cuello, otro indicio de que había venido directamente de su propia cama. Al mirar el cuello de Bella, inevitablemente se fijó en el resto de ella, las clavículas definidas, los brazos tonificados. Claro, Bella no llevaba su habitual vestido oscuro. En su lugar había una especie de camisón blanco. Iten pensó que le parecía tan extraño solo porque nunca había visto a Bella con otra cosa que no fuera ese ominosamente oscuro vestido. Es de mala educación mirar fijamente, Iten, dijo Bella con tono seco. Carraspeando, Iten miró directamente al techo de piedra. Perdona. Si tanto disfrutas mirándome, quizá puedas hacerme otro retrato. Incluso en la oscuridad, Iten pudo ver el guiño de Bella. Al menos la oscuridad ocultaba el rubor de sus mejillas, que estaba seguro ya empezaba a formarse. Iten desvió el tema lo mejor que pudo. ¿No tienes cosas mejores que hacer que molestarme? ¿Y las muestras de sangre que tomaste? ¿Has terminado de trastear con eso? Iten sintió un atisbo de satisfacción al ver la fina y poco divertida línea que formaron los labios de Bella. Tras pensarlo un momento, respondió, mis trasteos con ellos aún no han terminado. Nada demasiado concluyente todavía. Necesito más tiempo para estudiar la muestra. ¿Y Miranda? Bella soltó un resoplo poco divertido. No lo sabría. No estamos en contacto. Iten había sentido curiosidad por la dudosa actitud de Bella al hablar de sus interacciones pasadas con Miranda. Este último era, al fin y al cabo, el aparente cerebro detrás de todo este lío. Aunque no estaba seguro de cómo Rose había pasado de Chris a Miranda, estaba bastante claro que Miranda era la que tenía los grandes y siniestros planes. Iten solo podía adivinar lo que Bella tenía que ver con ella. Así que, insistió, solo un poco, ¿ha pasado tanto tiempo desde aquella vez que trabajasteis juntos? La respuesta llegó en un murmullo, y Bella cerró los ojos en contemplación. Tras un momento, admitió, probablemente ya hace unas décadas. Era un tema extraño para una charla literal de almohada. Por otro lado, el hecho de que Iten estuviera teniendo una charla de almohada con Bella, de entre todas las personas, era aún más extraño. Pensarlo le secaba un poco la garganta. ¿En qué trabajaste? Iten mantuvo la voz suave, imitando el tono gentil que Bella había usado casi toda la noche hasta ahora. Los ojos ámbar de Bella recorrieron su rostro, como buscando alguna señal o indicio de cómo proceder. Al cabo de un rato, Bella soltó un profundo suspiro. Se dejó caer para apoyar la cabeza en la almohada, luego se giró de espaldas para mirar al techo. No hizo ningún movimiento ni comentario cuando ella se deslizó un poco hasta que sus hombros se juntaron. Experimentos. Bella respiró hondo antes de añadir, relacionado con el moho y el cadó. La palabra desconocida le llamó la atención a Iten, así que repitió, cadó. Hectómetros, murmuró Bella en señal de afirmación. Nace del moho, o eso me dijo la madre Miranda. Algo así como un parásito, un recipiente por el cual el moho puede propagarse otro suspiro, o ser implantado en un huésped adecuado. Las neuronas de Iten, ya completamente descongeladas, comenzaron a dispararse. Si el moho no fue la causa directa de las mutaciones de los hombres lobo, los Moroace e incluso de la familia Dimitrescu, entonces podría ser obra de los Cadó, o para ser exactos, fue obra de Miranda, usando el Cadó. La idea de que Bella pudiera haber tenido algo que ver con la creación de los mutantes retorcidos no le convencía a Iten. El rugido inquieto en su estómago le recordó un hecho a menudo olvidado. Ella no era solo su dulce captor que cocinaba comida increíble y cuidaba de su salud. Estaba alineada con la persona responsable del secuestro de Rose y de todas las atrocidades en la aldea de abajo. Iten giró la cabeza para mirar a Bella. Ella miró fijamente al techo en vez de sostener su mirada. Parecía que Bella era perfectamente consciente de que su relación con Miranda, pasada o presente, no le parecía buena imagen. Pero en defensa de Bella, supuestamente solo habían colaborado una vez. Merecía una investigación más profunda, así que Iten preguntó cuál era el sentido de todo esto. ¿Qué pasa con el Cadou? Para su sorpresa, Bella se rió. Un sonido amargo y descontento, si es que alguna vez había escuchado uno. Ella seguía mirando hacia arriba mientras respondía. Así no funcionan las cosas aquí, Iten. No me dijeron el motivo, solo el qué. Madre simplemente me dejó con Madre Miranda y me instruyó a hacer lo que se me ordenaba. Bella se burló, como una niña buena y obediente. Bella miró a Iten una vez, con cierta vulnerabilidad brillando en sus ojos. Creamos licántropos a partir de los anfitriones que proporcionó la Madre Miranda. Pensé que habíamos hecho un buen trabajo hasta que empezó a enfadarse. ¿Por qué estaba enfadada? Por lo visto,
Los experimentos fueron un fracaso. Bella frunció el ceño, bufando, como si realmente pudiera contribuir al resultado cuando ni siquiera sabía lo que intentábamos conseguir. Dado el agudo cerebro que tenía Bella, Ethan pensó que merecía la pena animarla. ¿Qué crees que intentaba conseguir? Encogiéndose de hombros, Bella respondió, probablemente algo menos sediento de sangre y salvaje. Más allá de eso, es un misterio para mí. No sé qué experimentos hace hoy en día, y prefiero que sea así. Ethan sentía que era casi poco característico de ella. Seguramente alguien que ansiaba tanto conocimiento como ella querría otra oportunidad. Aunque su primera incursión en la ciencia extravagante hubiera salido mal, la segunda podría haber ido mejor. ¿Quién decía que no habrían encontrado su ritmo después de más tiempo juntos? Pero antes de que Ethan pudiera preguntarlo, Bella continuó, no me caía muy bien. La franqueza de la frase pilló a Ethan desprevenido. Se rió ligeramente ante su montura plana. Incluso antes de que el experimento fallara, Bella resopló con desagrado. No podía sentirme a gusto a su lado. Simplemente tenía esto. Mala vibra, sugirió Ethan. Bella le esbozó una pequeña sonrisa. Supongo que es una forma de decirlo. Sus labios pálidos se entreabrieron por un segundo, repasó sus pensamientos y recuerdos. Después de separarnos, le dije a madre que ya no quería trabajar con madre Miranda. Estoy agradecida de que me escuchara. Habría sido una experiencia miserable trabajar para ella. You make her sound like a real bitch, Ethan remarked. The delighted laughter Bella produced was a one change from her prior bitterness. She turned her face Ethan's way, biting down on her bottom lip to keep the giggles in check. When she read them in, she nodded. She was a bitch, yes. Fue Ethan quien sonrió ante eso, ante el sonido totalmente extraño de una maldición en la lengua de Bella. Era encantador de una manera extraña. El siguiente objetivo sería que Bella dijera joder. Eso le alegraría el día. Dejando a un lado la diversión por las palabrotas, hubo cierto alivio que calmó la inquietud en su estómago. La relación entre Miranda y Bella, que fuera un trato único y listo, era el mejor escenario posible, considerando todo. Era casi demasiado bueno para ser verdad. Si su asociación hubiera durado más, habría sido prudente que Bella se lo ocultara. Después de todo, solo alimentaría la desconfianza que sentía hacia Bella, que era muy poca últimamente. Sin embargo, Ethan encontraba a Bella genuina. La posibilidad de que estuviera mintiendo apenas se le ocurrió a Ethan. La deshonestidad simplemente no formaba parte de quién era Bella. Ethan estaba seguro de ello. Se permitió un momento para disfrutar de ese alivio. Que Bella no fue profundamente cómplice en la creación de los monstruos impíos y mutantes que andaban descontrolados. De Bella, aún podría conseguir un aliado improbable contra Miranda, y como posible aliada y su compañera, cautiva. Ethan sintió la necesidad de ser un oído abierto para ella, si lo necesitaba. ¿Por qué no podías dormir?, preguntó Ethan. Gracias al silencio de la mazmorra, Ethan podía oír el aliento que Bella contenía. Cuando lo soltó, se encogió de hombros indeciso y murmuró, tengo mucho en la cabeza. Después de que Bella le calentara lo suficiente para evitar el riesgo de hipotermia, escucharla era lo mínimo que podía hacer. Con un gruñido suave, se giró de lado. Se metió el brazo bajo la cabeza, apoyando la mejilla en el antebrazo. Sus rodillas chocaron con la pierna de Bella, otro pequeño recordatorio del espacio inexistente entre ellos. El espacio que, según todo pensamiento racional, probablemente debería aumentarse. Sin embargo, viendo que Bella no hizo más que girar la cabeza para mirarle, él tampoco iba a moverse. ¿Qué pasa por ese cerebro de bicho taí? Los ojos dorados de Bella se fijaron en los suyos mientras admitía, pesadillas. Un ceño se formó en la frente de Ethan. No podía imaginar que Pesadillas tenía una mujer insecto casi invencible. Así que la animó. ¿Quieres hablar de ello? Observó el movimiento de la garganta de Bella mientras tragaba saliva antes de responder. Esta noche no, por favor. Ethan miró a Bella un rato más mientras los engranajes de su mente empezaban a girar. Mia tampoco era ajena a las pesadillas. No fue el único que se despertó sudando frío, aturdido, confundido y asustado. Mientras que el trauma de Ethan antes de Rumanía ocurrió en el transcurso de una noche muy larguísima, el de Mia duró mucho más tiempo. Llevaba años con los Baker en ese horrible estado de fuga. El daño que le causó a su psique no podía subestimarse. Poner a dos personas con TEP en la misma cama tampoco era la solución ideal. Después de despertarse de una de sus peores pesadillas, Mia se subió encima de Ethan y lo sujetó por el cuello, pensando que era un intruso mohoso. Siempre luchadora,
cogió la pistola guardada en el cajón de la mesilla. Menos mal que ella volviera en razón rápidamente. Cuando abrió el cajón y lo lanzó al suelo, estaba hecha un desastre de disculpas y llorosa. Una de sus propias pesadillas especialmente violentas hizo que Mia le agarrara por los hombros mientras volvía en sí. Le habían dado un codazo en la cara por sus esfuerzos, era un milagro que Ethan no le hubiera roto la nariz. Simplemente tuvo suerte de que Mia no se lo tomara como algo personal. Al contrario, soltó una risa nasal mientras se tapaba la nariz sangrante. Con un humor negro que no debería haber hecho que ninguno de los dos se riera tanto, Ethan le dijo que ahora lo estaban igual, después del incidente de la motosierra en la casa Baker. Esos dos incidentes en particular, afortunadamente, estaban en el extremo del espectro. La mayoría de las veces, solo necesitaban 1 o 2 segundos para orientarse antes de fundirse en los brazos del otro. En voz baja, hablaban de las pesadillas que les atormentaban, generalmente fragmentos. Nunca fue agradable sumergirse en los detalles de los horrores que les atormentaron. Siempre que Mia tenía dificultades para abrirse, Ethan se ofrecía a ir primero. La rama de olivo empática solía ser suficiente para que Mia hablara un poco y se quitara el peso de encima. Yo también tengo muchas pesadillas. La confesión debería haber dejado a Ethan vulnerable. En cambio, decirle esas palabras a Bella solo le hizo sentirse más ligero. Normalmente un par cada noche. No puedo dormir más de 2 horas seguidas por eso. Ethan omitió la parte en la que la ausencia de Mia solo empeoraba las cosas. Cada vez que despertaba en el frío y vacío espacio de la cama a su lado, le recordaba amargamente su pérdida y fracaso como marido y padre. Solo pensarlo le apretaba la garganta a Ethan. Las manos de Bella, que antes estaban entrelazadas sobre su abdomen, se movieron para tomar su mano libre. Era una sensación extraña, dado que le faltaban los dedos. Pero no era una mala suerte. Bella dejó sus manos unidas sobre su abdomen. Ethan tuvo que tomarse un segundo para admirar la tela sedosa de su vestido y el calor reconfortante que irradiaba bajo él. La otra mano de Bella hizo lo mismo, manteniendo sus manos entrelazadas sujetas a su estómago. Cogerse de la mano así, sin ninguna aprensión ni duda, la rareza de todo aquello no pasó desapercibida para Ethan. La facilidad de sus movimientos era asombrosa, como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. Como si fueran dos personas corrientes que se cogen de la mano en la cama y hablan en voz baja solo para que el otro las escuche. No servía de nada cuestionarlo. Ethan estaba cansado, y el toque reconfortante de Bella era su respiro. Se sentía atraído por ella, hacia ella, como una polilla por la llama. ¿Sueñas con esas personas? ¿Los que te cortaron la pierna? Los dedos suaves de Bella frotaban círculos contra su mano, disipando la aprensión. Antes sí. Ethan hizo una pausa, tomándose un momento para relamer los labios y elegir sus palabras. Ahora son cosas diferentes las que me dan pesadillas. Bella estiró ligeramente la cabeza, permitiendo que sus ojos brillantes e inteligentes vislumbran los suyos. Era como si eso fuera todo lo que necesitaba para sacar los detalles a la luz. ¿Desarrolló una visión solo a partir de eso? Preguntó en un susurro que es mía. Lo siento, Ethan. Tragando el nudo en la garganta, Ethan asintió. Parte importante de las pesadillas, sí. Había reticencia en el tono de Bella cuando finalmente preguntó cómo falleció. Ethan podría cerrar los ojos y volver a estar allí en su maldito comedor. Los estallidos amortiguados de disparos silenciados. La fina neblina de humo que seguía a todas las balas disparadas. Las siluetas que destacaban de la oscuridad con cada destello apagado del hocico. Las lámparas del techo caían y se rompían sobre la mesa del comedor. ¿Y quién podría olvidar cómo se quedó allí, boquiabierto, después de que la primera bala le atravesara el hombro? ¿O la forma en que había fallado lamentablemente en lanzarse sobre ella y proteger su cuerpo con el suyo? Luego, cuando se le dio la segunda oportunidad, con Chris a menos de 2 pies, seguía sin hacer nada. Ethan podría haberse lanzado a por la maldita pistola. ¿A quién le importaba si Chris probablemente lo habría tirado a la tierra momentos después? Al menos podría haber intentado darle a Mia un poco más de tiempo para escapar o algo así. El hecho de que no hiciera nada era lo que más odiaba. El masaje ligero y constante de Bella en su mano era lo que le centraba. Podía concentrarse en la sensación reconfortante para moderar su creciente desesperación, que amenazaba con engullirle por completo. Ethan parpadeó varias veces y casi pudo desterrar el sonido de los disparos de Chris de su mente. Casi podía contener las imágenes vívidas de la sangre de Mia salpicada en el suelo de madera. La mataron. Soltó un suspiro tembloroso. Justo delante de mí. Un ceño fruncido y severo se dibujó en el rostro de Bella.
No pasó por alto el tic tenso de su mandíbula antes de que preguntara ¿por quién? Una vez más, el agarre de Bella en su mano, más firme esta vez, mantuvo sus emociones contenidas. Contuvo que el dolor furioso burbujeara y desbordara. Iten suspiró. Alguien en quien pensábamos que podíamos confiar. Mirar a los ojos dorados de Bella le dio a Iten un atisbo de su propia ira, acechando justo bajo la superficie. Era una mirada que no había visto en días, no desde antes de que empezaran a difuminar las líneas entre captor y cautivo. Alguien que pensábamos que nos iba a proteger. Dame un nombre, Iten. ¿Está por la zona? Había desaparecido toda la ligereza. El rostro de Bella reflejaba la misma rabia que ella le ayudaba a contener. Estaba sedienta de sangre. Sí, Chris Redfield. Bella tragó saliva con dificultad. Tenía la mandíbula tensa mientras apretaba los dientes. Había propósito y certeza en su voz cuando le dijo, descubriremos por qué te traicionó. Respiró hondo y habló despacio, como para asegurarse de que no se confundiría, y haremos que pague por lo que te hizo. Iten no dudó ni una sola palabra de lo que dijo Bella, no con ese fuego y determinación en su voz, no con lo firme que le apretó la mano, pero aún así planteaba algunas preguntas. La practicidad y la realidad de cómo buscarían venganza estaba en el aire. Estoy atrapada en esta jaula, Bella. Iten habló en voz baja. Lo último que quería era parecer ingrato mientras su temperamento se encendía. ¿Cómo vamos a hacer todo eso conmigo aquí? Bella suspiró, un sonido áspero y frustrado. Dame tiempo para pensar. Se mordió el labio inferior un momento. La consideración parecía superar la ira. No era una sorpresa para alguien tan cerebral como Bella. Te responderé en unos días. Entonces tendremos algo, nosotros. Iten casi repitió la palabra en voz alta, más por asombro y sorpresa que por otra cosa. Todavía les costaba entender que ahora había un nosotros entre ellos dos. En un mundo racional, se suponía que debían estar en bandos opuestos de nosotros frente a ellos. El mundo de Iten estaba lejos de ser racional últimamente. Más allá de la perplejidad, aún quedaba esa parte de él, esa parte entusiasta, con las armas disparando, que sentía la necesidad de acelerar las cosas. Era una faceta de él que había nacido en la cáscara ensangrentada de la casa Baker. En una época en la que el peso de una pistola en sus manos cubiertas de hollín era lo más reconfortante imaginable. Cuando el acre olor a humo de cañón en el aire era señal de victoria, que él había prevalecido, y sus enemigos mohosos no. Iten tuvo que morder esa voz molesta en su cabeza que sentía que los días serían demasiado largos y que necesitaban un plan de venganza ya. El juego a largo plazo daría sus frutos. Bella básicamente se había comprometido con su causa para tratar con Chris. Eso fue un progreso que superó sus expectativas iniciales. El silencio se había alargado y Bella parecía haberse perdido en sus propios pensamientos. Iten podía ver cómo giraban los engranajes tras sus ojos agudos. Planes sobre planes. Personas de interés catalogadas para su posterior contemplación. Conexiones mentalmente dibujadas usando lana roja imaginaria. Cuando Iten miró a Bella quizá un momento demasiado largo, ella se volvió hacia él, parpadeó una o dos veces, como si solo entonces se diera cuenta de lo absorta que estaba en su mente. Iten no podía decirle cuánto tiempo había pasado aunque quisiera, él mismo era un lío de pensamientos y rumiaciones. De la ira anterior, luego de la consideración, la expresión de Bella cambió a una de remordimiento y empatía, como si el desgaste emocional que todo le había causado a Iten se hubiera dado cuenta tarde. Frunció el ceño mientras fruncía el ceño. El colchón se movió bajo ellos cuando Bella se giró de lado. Ella liberó suavemente su mano derecha, llevándola en su lugar a su rostro. A pesar del rápido latido de su corazón, Iten no se inmutó cuando Bella le acarició la mejilla. Su pulgar rozó su piel con movimientos pausados. No pasó por alto cómo se tomaba su tiempo rozando su barba incipiente. La voz de Bella era increíblemente suave. Siento mucho que te haya pasado eso, pequeña. La garganta de Iten se cerró, la sincera compasión en su tono y la amabilidad en sus profundos ojos dorados eran mucho para asimilar, o no, en realidad. Fue extremadamente fácil de procesar. Lo difícil de aceptar era que Bella era la primera persona que le miraba con tanto cuidado y atención desde Mía. Iten no confiaba en que su voz no se quebrara, igual que no confiaba en que sus ojos no se humedecieran, especialmente mientras Bella le miraba fijamente, que no tenía derecho a destrozarlo tanto. Entonces las lágrimas giraron en su visión, y supo que estaba perdido. «Oh, cachorro», susurró Bella, «ven aquí». Iten no tenía energía para resistirse a Bella. No es que lo hiciera si lo hiciera. Ella agarró cualquiera de sus brazos. Con suavidad, dio un brazo detrás de ella,
dándole fácil acceso para rodear su cuello y sus hombros. Su izquierda estaba guiada alrededor de su cintura, donde no necesitaba más indicaciones. Ethan la sujetó justo cuando Bella le hundía la cara en el hueco de su cuello. Ethan no pudo contener el primer sollozo cuando volvió a oler ese maldito pan recién horneado. Esfichach, Bella presionó sus labios en el pelo de Ethan mientras lo calmaba. Con trazos amplios y reconfortantes, Bella pasó la mano arriba y abajo por el brazo que Ethan la rodeaba. Te tengo. Las compuertas se habían roto y Ethan no podía hacer nada para resistir la marea de lágrimas ahora. Ethan tenía muchos arrepentimientos, tanto minúsculos como grandes. Podría haberse ofrecido a sacar más la basura. Quizá aprende a cocinar algo que no sea un sándwich de queso a la plancha para aliviar un poco el plato de Mia. O incluso podría haberse tomado un día libre de vez en cuando para pasar tiempo con Mia. Con lo mucho que viajaba, necesitaban aprovechar al máximo su tiempo juntos. Podría haberse esforzado más para encontrarla después de que desapareciera en el huracán hace tantos años. Podría haber estado más presente tras la casa Baker, más comprensivo y empático con cómo ella afrontaba su trauma de forma diferente a él. Podría haberse lanzado delante de la andanada de balas que acribilló su cuerpo. Grande o pequeño, ya no podía hacer nada al respecto. Los sollozos sacudieron el cuerpo de Ethan. Bella lo mecía de un lado a otro en su posición, básicamente acunándolo. Los dedos se deslizaron en su cabello, dándole un leve consuelo en sus caricias plácidas. Podría haberse derretido en sus brazos en ese mismo instante cuando susurró, «¿Estás bien?». Pero nada de eso estaba bien. Nada de eso había estado bien en mucho tiempo. Una de las mayores mentiras que Ethan se había contado a sí mismo era que tenía tiempo. Él y Mia tenían toda la vida por delante, no había prisa por tomarse los días libres extra de vez en cuando para pasar tiempo de calidad. Al fin y al cabo, las facturas tenían que pagarse. Luego desapareció y se dio por muerta, y ocurrió todo el caos que fue la casa Baker. ¿Había aprendido la lección entonces? Ese tiempo fue dorado, y tuvo que agarrarse a Mia con dos malditas manos y no soltarla nunca. Lo hizo, pero solo por un tiempo, porque entonces la idea era que todo había terminado. La BSA los vigilaba, y todas las locuras ya eran cosa del pasado. Una vez más, tenían toda la vida por delante. Rose nació de ese optimismo y esperanza. Era la manifestación física de su segunda oportunidad de vida juntos. Ethan valoraba la oportunidad, igual que valoraba a Mia y Rose. Pero entonces empezaron a chocar por el incidente Baker, y todo el trauma y el equipaje que conllevó. Todas las pruebas y medicación de la BSAA, para los tres, y nada fue barato en absoluto. Sumergirse en la rutina del trabajo y el entrenamiento de combate era una excusa fácil para esquivar a Mia en sus días más volátiles. Siempre existía la idea de que mañana sería mejor. Mañana habría una discusión menos con Mia. Mañana recibirían buenas noticias por una vez de la BSAA. El trauma que les atormentaba a ambos sería un poco más distante y más fácil de sobrellevar mañana. Incluso con su pesimismo y el miedo de que la paz inevitablemente le estallara en la cara, Ethan nunca había esperado realmente que para Mia no hubiera otro mañana. Su ahogo se interrumpió solo un momento. Los susurros y susurros de Bella se intercalaban con nuevas palabras. No es culpa tuya, Ethan. Le dejó sin aliento más que cualquier puñetazo en el estómago. Se aferró a ese sentimiento, a la esperanza de que lo que decía Bella pudiera ser cierto. Ethan tragó saliva en la garganta apretada entre respiraciones superficiales. Sus dedos temblorosos se clavaron en la piel tersa de Bella, sobre su espalda y sus hombros desnudos. Lo prometo, reiteró Bella con un susurro en su oído. A través de la oscuridad sombría y absorbente que Ethan rezaba para que la asfixiara, se aferró a las palabras de Bella. Perdonarse a sí mismo por culpa, por su fracaso como marido y padre, eso no era algo que pudiera hacer por sí mismo. Eso no era para él hacer ni decir. Ni él ni nadie más debería poder hacerle sentir que no fue la causa directa de la muerte de Mia y del secuestro de Rose. No había nada que pudiera aliviar su dolor, que la flagelación y el tormento eran justo lo que merecía. Sin embargo, las palabras de Bella atravesaron la opresiva mayasme que le envolvía. Con sus amables ojos dorados como miel, su halo de cabello rubio y su inagotable pozo de empatía, su propio ángel personal de misericordia en este infierno. El único que ofreció una oportunidad de absolución de sus pecados y fracasos como marido y padre. Ethan se sintió más ligero. No tenía palabras para Bella, todas se le atascaban y se le oprimían en la garganta. Aunque no lo fueran, Ethan no estaba seguro de que le habría dicho de todos modos. Expresó su gratitud apretando más el abrazo alrededor de Bella mientras las lágrimas calientes seguían cayendo.
Habría temido hacerle daño si no fuera por su naturaleza sobrehumana. Todo lo que hizo Bella fue devolverle un apretón, sus labios rozando su línea del cabello en un beso, pero no del todo. Mantuvo la cara de Ethan enterrada en su cuello y su cuerpo pegado al suyo. También estaba agradecido por eso. Con su dignidad hecha trizas, no podía ni siquiera imaginar mirar a Bella en ese estado. Estaba en brazos de su carcelero, hecho un desastre patético, lloroso y balbuceante. Ethan no podía bajar más allá de esto, pero al mismo tiempo, con la forma en que Bella le acariciaba y le hacía sentir que no era una excusa deplorable e inútil de ser humano, quizá no era tan bajo que hubiera caído. Sí, fue una jodida más allá de lo imaginable. Nada de eso parecía racional ni sensato. En ningún mundo sensato un prisionero como él debería encontrar tanto refugio y seguridad en el abrazo de Bella. El argumento de su locura y el síndrome de Estocolmo estaban siempre presentes. Su apego a Bella como su única fuente de consuelo no era ni sano ni normal. Todo lo mismo podía decirse de Bella, y Ethan sentía que eso era lo que contaba para algo. Porque en ningún mundo sensato una captora como ella debería tomarse la molestia de acunarle en sus brazos como ahora. Todo lo que hacía Bella, toda la comida, la ropa y las conversaciones sinceras, nada de eso era una farsa. Todo era por un sentido genuino, aunque fuera de lugar, de bondad y compasión. Ethan estaba seguro de ello. Si había perdido la cabeza por permitir que sus muros se derrumbaran alrededor de Bella, entonces ella estaba igual de loca. Podrían estar locos juntos por todos los coñejos que a Ethan ya no le importaba. Los hechos, esos habían cambiado. Ella lo encerró pero le hizo compañía durante horas. Bebió su sangre solo 2 veces y no le insistió para que le pidiera más. Ella bajó la guardia, y él bajó la suya, no había manipulación alguna. Bella le sacó de sus pensamientos para murmurar, siento que sea yo con quien te quedas atrapado. Su suspiro decepcionado, consigo misma, se dio cuenta, era cálido contra su piel. Seguro que soy la última persona a la que querrías consolarte por esto. La garganta de Ethan había perdido gran parte de su opresión a estas alturas. Fue fácil tragar saliva y calmar la voz lo suficiente para decirle, no, me alegro de que estés aquí. Había un aire de temor en Bella, como si quisiera decir algo más, o incluso discrepar con él. Quizá tenía algo que decir sobre cómo sus difusos roles de captor y cautivo no coincidían con sus acciones actuales. Al final, Bella no dijo nada. Simplemente mantuvo a Ethan en su cálido abrazo. Su mano ágil subía y bajaba por su brazo en movimientos calmantes. Los suaves silencios y susurros tranquilizadores continuaron mientras el tiempo pasaba lentamente. Era muy diferente de las veces que se despertaba en su celda perdido y confundido. En esos momentos, rodeado solo de la interminable y resonante soledad, era una hazaña insuperable recomponerse. El dolor y la pena eran abrumadores, derribaban sus defensas con facilidad y luego arañaban sin piedad sus emociones. Ethan no tuvo más remedio que esperar hasta quedarse sin energía para sollozar y llorar. En los brazos de Bella, Ethan no estaba seguro de cuánto tiempo había pasado. Lo que sí tenía claro era que ya se sentía mucho mejor. El dolor y la pena persistieron, pasaría mucho tiempo hasta que se convirtieran en un recuerdo lejano, y Ethan no esperaba otra cosa. Pero ya no eran titanes inexpugnables con enormes brazos aplastando sus muros y dientes rechinando para destrozar su corazón y su mente por igual. Ahora, se manifestaban en un dolor sordo y silencioso que se asentaba profundamente en su interior, hasta los huesos. Dadas las circunstancias, Ethan no podría haber pedido nada más. Capítulo 16. Simbiosis. Era difícil saber cuánto tiempo había pasado. En las noches de Ethan, rodeado de su pérdida y soledad, el tiempo solo podía medirse en el duelo. Hubo largos tramos de sollozos feos, seguidos de un llanto silencioso y entumecido, hasta que finalmente solo quedaban los sollozos y la mirada vacía a la pared de piedra frente a él. Esta noche era diferente, ya que Ethan estaba seguro de que había logrado controlar sus emociones mucho antes de lo habitual. En el abrazo de Bella, el cuerpo de Ethan ya no se agitaba con sollozos. El flujo de lágrimas se detuvo. Su agarre firme mientras se aferraba a Bella se relajó un poco. Volvió a la mente algo de claridad, y Ethan no pudo evitar recordar la razón por la que había mencionado sus pesadillas en primer lugar. Había sido en el intento de que Bella se abriera. Una rama de olivo empática para mostrar que entendía cómo era dormir inquieto y perturbado, que no estaba sola en esto, y que podía identificarse con las luchas y los sueños inquietantes. Ethan frotó la espalda delgada de Bella mientras abordaba el tema despacio. ¿Por qué has venido a verme esta noche si no podías dormir? ¿Por qué no tus hermanas?
El murmullo de Bella retumbó contra el rostro de Ethan, aún pegado a su cuello. Cassandra y yo no nos llevamos bien últimamente, así que prefiero no molestarla con mis problemas. Daniela es un encanto, pero... Hubo una pausa mientras Bella parecía andar de puntillas sobre sus palabras. Le resulta desagradable hablar de las pesadillas, no es una carga que quiera cargarle. Ethan sabía por experiencia que era horrible reprimir esa negatividad. Te carcomía y se infectaba como una herida infectada. Preguntó Ethan en voz baja, ¿qué te mantiene despierta, Bella? ¿Por qué las pesadillas? La respuesta de Bella fue un suspiro y un silencio pesado. Poco a poco, Ethan se retorció en su abrazo. Apartó la cara del lugar que había reclamado en el hueco del cuello de Bella. La miró con sus ojos probablemente aún hinchados. Con un apretón suave, le aseguró, yo también estoy aquí para ti, ¿vale? Finalmente, Bella apartó sus ojos ámbar de los suyos, eligiendo mirar hacia arriba. Sus labios pálidos se entreabrieron y se tomó el tiempo de analizar sus pensamientos y elegir sus palabras. A veces, desearía poder olvidarlo todo. Bella negó levemente con la cabeza. Ojalá no recordara ni una sola cosa de antes. No es mucho que recuerde. Sea lo que sea que estés imaginando de mi pasado, probablemente sea más de lo que realmente recuerdo. Bella se detuvo para fruncir el ceño con frustración. No sé si es mejor o peor así. Tras un momento de silencio, soltó una risa hueca. Si recuerdo más, entonces más me quedaré atascado en el pasado, esclavo de esos recuerdos de días ya pasados. Si recuerdo menos, se burló Bella para sí misma, entonces solo querré descubrir más, descubrir la verdad tan envuelta en misterio. Los ojos de Bella se llenaron de vulnerabilidad al mirar a Ethan. No hay victoria, por eso prefiero no recordar nada en absoluto. Cerró los ojos y tarareó, ser felizmente ajena a que siquiera hubo una vida antes de Bella Dimitrescu. Ethan descubrió que, una vez que Bella empezó, parecía que mantenía su propio impulso, para bien o para mal. No necesitó insistir cuando ella continuó, mucho de lo que recuerdo no son recuerdos ordinarios, son, desconexa. Mientras Bella hablaba, Ethan se movió lentamente en su posición. Le resultó natural rodearle los hombros con un brazo. Bella abrazó su abdomen y apoyó la cabeza en su pecho. La intimidad en su posición no pasó desapercibida para Ethan. Era perfectamente consciente de cómo habían destrozado sus barreras como un mazo a través de cristal. Sin embargo, no sentía prisa por apartarse y detenerlo. Para Ethan, solo le parecía justo. Bella se había tomado el tiempo de consolarle por el pico de dolor por la pérdida de Mia. Él tenía que hacer lo mismo por ella y su compleja red de emociones. Lo que recuerdo no siempre forma una imagen completa. A veces, es solo un destello de emoción. O quizá una sensación o sensación vívida. Bella puso una mano en el pecho de Ethan. Jugueteó con la tela suave un momento antes de explicar, recuerdo el olor y el sabor del frignele fresco, pero no puedo imaginar a mi madre cocinándolo. Recuerdo la pólvora pegándose a mis manos cuando mi padre me enseñó a disparar. Miró a Ethan con una sonrisa triste, pero no recuerdo cómo disparar. ¿Tienes fragmentos?, observó Ethan. Fragmentos. Bella asintió en señal de acuerdo, pero añadió, aunque hay algunos recuerdos completos. Esas que recuerdo mejor que yo. Ethan no quería sobrepasarse, pero así como Bella le había concedido catarsis al abrazarle mientras él lloraba desconsoladamente, quizá ella misma podría encontrar algo de catarsis hablando de ello. ¿Cómo cuáles? Recuerdo el día que papá volvió de la guerra. Bella dejó a Ethan adivinar una vez más cuál de las guerras mundiales era esa. Todavía era una niña pequeña. ¿Puedes creer que hubo un tiempo en el que podía jugar en la nieve? La imagen de un pequeño Bella abrigado y de pie en la nieve hasta las rodillas era entrañable. Habíamos oído que los tratados estaban firmados y que papá volvería a casa. Simplemente no sabíamos cuándo volvería. La sonrisa de Bella se hizo cálida, y Ethan prácticamente podía ver el recuerdo reproduciéndose en su mente. Nos pilló por sorpresa ese día. El aire olía a diésel. Así era como se podía saber que los camiones del ejército estaban en el pueblo. Si no los olieras venir, seguro que los oirías. No faltaban equipos agrícolas en el pueblo, pero los motores de los camiones rugían de forma diferente. Bella pintó un cuadro vívido. Casi podía oler el diésel en el aire también. Había estado cerca de bastantes de esos camiones mientras estaba en la base y entrenaba con Chris. En fin, estaba jugando en la nieve con mi madre cuando llegaron los camiones. Me cogió de la mano y nos dirigimos al centro del pueblo. Bella sonrió ampliamente y miró a Ethan. Deberías haberlo visto, Ethan. Se notaba que quería estar presentable para nosotros, porque destacaba inmediatamente del resto de los hombres.
Sus uniformes estaban sucios, el pelo largo y despeinado, y todos lucían barba, pero no padre. Parecía más delgado, definitivamente había perdido peso, pero aparte de eso, estaba igual que el día que se fue, uniforme limpio y pulido, pelo oscuro muy recortado, incluso se cortó por afeitarse. Bella se mordió el labio inferior un instante. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo? ¿Qué es eso? Ethan notó como su mano se posaba sobre la cabeza de Bella, los dedos deslizándose por su cabello. Fue la primera vez que le vi llorar. Esos ojos suyos estaban tan hinchados, pero intentaba mantenerse firme, como si madre y yo no estuviéramos llorando de alegría también. Bella se rió para sí misma y reflexionó, tenía unos ojos azul claro, y a mi madre le encantaban. Me transmitió esos genes, los ojos. Eso fue antes. Bella se quedó en silencio. Ethan pensó que a ella también le costaba nombrar adecuadamente estos dos periodos tan diferentes de su vida. Simplemente existía un antes y un presente. Aunque Ethan tuvo que detenerse un segundo e imaginar a Bella con unos ojos azules llamativos. Probablemente le sentaban tanto como sus ojos dorados como miel. No sé por qué ese recuerdo me resulta tan claro, aunque quizá haya poca lógica o razón en ello. Bella apoyó la cabeza en el pecho de Ethan y volvió a jugar con la tela de su jersey. Nuestro mundo puede parecer un recipiente para el caos aleatorio. El orden y la organización solo existen porque imponemos nuestra voluntad y nuestra visión al mundo. ¿Quién dice que no funciona igual con mi cabeza rota? No creo que tengas la cabeza rota, murmuró Ethan en un intento de tranquilizar. Quizá no, pero aún así, creo que ese recuerdo pudo haber tenido la suerte de recordarlo en su totalidad. Hay muchos otros momentos significativos que solo recuerdo a través de emociones y sensaciones vívidas. Ella se encogió ligeramente de hombros. Aunque algunos recuerdos significativos son completos, como Bella se interrumpió. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, solo para que ella cerrara esa línea de pensamiento con un bufido. No tiene sentido aferrarse al pasado, ¿verdad? Sería mucho más fácil si no recordara nada de eso, si no tuviera la más mínima idea de que había un antes. Era una crisis de identidad y de identidad que Ethan no estaba ni cerca de estar cualificado para ayudarla a desempacar. De hecho, a los mejores terapeutas del mundo probablemente les costaría mucho guiar a Bella en esto. Debe de ser desesperante tener esos recuerdos del pasado, independientemente de la claridad, y necesitar reconciliarlos con el presente chupasangre en el que estaba atrapada. Lo mejor que Ethan podía hacer era animarla a profundizar en esos pensamientos, porque el conflicto en sí mismo era una parte esencial de ser humano. Si pudieras, si realmente pudieras, habló Ethan despacio y con claridad, ¿querrías olvidarlo todo? Simplemente, hoja en blanco. ¿Querrías ser solo Bella Dimitrescu, sin antes? Ethan observó cómo Bella giraba la cabeza para encontrarse con su mirada. Frunció el ceño pensativa mientras Ethan continuaba. No antes, esa no es madre con la friga, el brindis humano, ningún padre enseñándote a disparar. No recuerdo de él llorando y abrazándote a ti y a tu madre. Pensando en Mia y Rose, Ethan continuó, imagina todo el amor que tu padre debió de tener por vosotros dos. Apuesto a que os mantuvo a los dos en su corazón durante toda esa guerra. Usó eso para luchar contra ese infierno y volver a casa entero. Eso lo hizo por vosotros dos. Debió de estar tan feliz de verte de nuevo, de abrazarte de nuevo después de años separados. Ethan sostuvo la mirada de Bella mientras ella le apretaba con más fuerza. Si olvidas todo eso, ¿quién los va a recordar? Casi será como si nunca hubiera pasado. El pasado nunca existió, tus padres nunca existieron. Su memoria muere contigo. Ethan frunció los labios un momento y se encogió de hombros. Así que, si realmente pudieras olvidarlo todo, ¿lo harías? Había una pesadez en el suspiro de Bella y en ese ceño fruncido en su rostro, pero no hubo duda cuando admitió, no, supongo que no lo haría. Lo que la respuesta de Bella decía sobre su humanidad y su deseo de aferrarse a ella no podía subestimarse. Días atrás, Ethan sabía que conocer el pasado de Bella era importante, pero en ese momento, no estaba muy seguro de cómo podría ser útil porque tenía algún valor. Ahora, no podría estar más claro. El pasado de Bella, el antes, era la clave de su humanidad. Si Ethan realmente quería hacer deducciones, llegaría a decir que su pasado era la razón por la que él estaba vivo y lo trataban tan bien. Si conseguía que Bella se aferrara aún más a ese pasado, quizá incluso desenterrar más recuerdos si era posible, entonces podría abrazar cada vez más su lado humano. ¿A dónde podría llevar eso finalmente? Era difícil decirlo. El optimista que llevaba dentro Ethan quería creer que de alguna manera sería su billete para salir de allí.
Si tenía suerte, quizá por una vez tenía razón. Quizá sobreviviría lo suficiente para que fuera así. El silencio, cargado de contemplación, permaneció en la celda de Ethan durante un largo rato. No había prisa por romper el silencio que impregnaba el aire. Bella claramente tenía muchas cosas en la cabeza. Aunque era una buena señal que empezara a compartir cada vez más de sí misma, obviamente le resultaba difícil. Esto no era algo que se pudiera llevar a toda prisa hasta la meta. Bella necesitaba tomarse el tiempo para repasar el pasado que recordaba y decidir cómo dejaría que la afectara en el presente. Mientras tanto, Ethan estaba contento de abrazar a Bella en la tranquilidad de su celda. Su celda, Ethan. Si no fuera porque Bella jugaba con su jersey, habría pensado que se había quedado dormida sobre su pecho. Sí, tengo una confesión que hacer. Quisiera o no Bella, su elección de palabras hizo que su corazón diera un vuelco. Lo que estaba a punto de decir podía ser cualquier cosa bajo el sol, pero susurrado en la oscuridad con la cabeza apoyada en su pecho, ciertamente tenía connotaciones diferentes. Ethan solo deseaba que no prestara demasiada atención a su latido acelerado. Carraspeando, Ethan la instó, adelante. No son solo las pesadillas las que me impiden volver a dormir. Bella dejó una pausa cargada de peso antes de admitir finalmente, yo también tenía hambre. Oh, Ethan no estaba seguro de qué esperaba, pero no era eso. La tercera toma de Bella llevaba un tiempo en pausa, por razones aún fuera de la comprensión de Ethan. No fue una gran sorpresa que finalmente viniera a cobrar. La única verdadera sorpresa era que hubiera tardado tanto, especialmente cuando su sangre era la razón principal por la que estaba encerrado. A diferencia de las dos primeras veces, Ethan no sintió ningún temor al escuchar la confesión de Bella. No tenía miedo de desprenderse de algo de su sangre, especialmente si era Bella quien se la llevaba. Así que le resultaba fácil bromearla, solo has venido a por un tentempié de medianoche, ¿verdad? ¿Has bebido mi muestra de sangre y quieres más? Bella levantó la cabeza del pecho de Ethan para apretar sus ojos horrorizados. No, he venido porque estaba inquieto. Ethan necesitaba hablar con alguien o ver cómo estabas. Relájate, soltó Ethan una risa suave mientras apretaba el brazo de Bella. Solo te estoy tomando el pelo. Gruñó Bella. Frunció el ceño en ese cariñoso y familiar ceño de disgusto. Eres lo peor. Solo le lanzó una mirada más dura a la sonrisa de Ethan. No pudo evitarlo. Todo esto era tan extraño y divertido de una manera que no lograba identificar. Bella ponerse a la defensiva por usarle por su sangre era muy irónico. Hace solo una semana, ella había dejado bastante claro que eso era todo para lo que él servía. El pulgar de Ethan dibujó quericias cortas sobre la piel suave del hombro de Bella. Hace tiempo que no bebes un sorbo que... La leve irritación que llevaba Bella se desvaneció. En su lugar había una expresión que Ethan no lograba identificar, una especie de peculiar melancolía, casi melancolía. Se mordió el labio inferior un instante. Sí, ¿por qué? ¿Por qué no me has pedido que me relajara desde la última vez? Incluso mientras Ethan hacía la pregunta, tenía la sensación de que no iba a obtener una respuesta clara. Esa mirada casi perdida e incierta en sus ojos dorados decía todo. Pasaron varios segundos largos mientras Bella sostenía la mirada de Ethan. Finalmente, evitó su mirada y volvió a colocar la cabeza en su pecho. Cualesquiera que fueran las razones complejas que tuviera Bella, permanecerían ocultas por el momento. Había una sensación equivocada de preocupación que llenaba a Ethan, que se estaba desnutriendo sin la sangre que necesitaba. Nadie sabía qué comía y bebía cuando no estaban juntos. Bella se informaba de forma conversacional sobre sus otras comidas, siempre sin humanos, pero igual de bien podría estar mintiéndole al respecto. No es que Bella tuviera ningún historial de mentirle. Ella no había hecho más que ser honesta con él. Así que Ethan estaba inclinado a creer que Bella decía la verdad y que la última gota de sangre que había bebido fue durante su segunda toma. Mientras tanto, ella había estado subsistiendo con grandes cantidades de carne. Esa extraña sensación de preocupación solo se intensificó a medida que el silencio se prolongaba y Bella no pidió beber su sangre. Ethan sabía que tenía la cabeza hecha un lío de 10 maneras para la semana siguiente cuando ofreció, vamos, puedes probar un bocado si quieres. En general, a Ethan le había dejado de importar demasiado lo distorsionado que funcionaba su cerebro últimamente. Estaba vivo y sano como resultado de sus decisiones de la última semana. Eso era mucho más importante que la racionalidad y moralidad de su extraña relación con Bella. Para bien o para mal, era como Bella había dicho días atrás, una relación mutuamente beneficiosa a largo plazo, simbiosis.
Bella era mucho menos parasitaria de lo que él esperaba, dado todos los beneficios y comodidad que le había proporcionado durante la semana. Aunque, por supuesto, eso no significaba que fuera a dejar de llamarla Tenia en mucho tiempo. Bella levantó la cabeza de su pecho de nuevo, y sus ojos asombrados se encontraron con los de él. Con las cejas levantadas, Bella preguntó, ¿hablas en serio? Sí, Ethan sí que tenía ganas de probar suerte, especialmente desde que él mismo había hecho la oferta. Pero tengo una petición. Bella le observaba atentamente. Sí, los apagones son horribles. ¿Podrías no beber demasiada sangre y dejarme inconsciente? El pelo rubio se movía y rebotaba mientras Bella asentía con la cabeza en señal de acuerdo. Por supuesto. El siguiente asunto era Rose. Como el duque había señalado en su carta, sería bueno mencionar a Rose tras la alimentación cuando Bella estuviera en su momento más influyente. Ethan no tenía duda de que el próximo gran avance en la búsqueda de Rose estaba por venir. La siguiente victoria estaba a la vista. Con el tiempo, esas victorias sumarían y culminarían en volver a tener a su niña en brazos. Cuando Bella permaneció paralizada, Ethan la animó a seguir. Bueno, entra ahí. Bella esbozó una pequeña sonrisa incómoda. Se apartó unos mechens sueltos de pelo ondulado de la cara mientras murmuraba, claro. En un movimiento pausado y lánguido, Bella llevó su brazo desde la cintura de Ethan hasta su ancho pecho. Permaneció allí un instante, los dedos deslizándose nada sutilmente sobre la definición de su pecho musculoso. Le recordaba a cómo Mia estaba bastante enamorada de la masa extra que había ganado en los últimos años, el músculo que había construido entrenando con Chris en previsión del próximo desastre monumental. Parecía que Bella también era fan. La mano de Bella subió, rozando su clavícula. Sus uñas oscuras rozaron su cuello antes de posarse en un lado de su rostro. Su pulgar recorrió la barba incipiente de hace una semana, que se erizaba libremente, como si la mano cálida con la que Bella le acarició la mejilla no fuera suficiente para asimilarla. Bella se acercó más. Al principio había poco espacio entre ellas, pero Bella pronto se aseguró de que no quedara nada cuando se apartó. Presionó su figura, su maldita figura suave y curvilínea que Ethan hacía todo lo posible por ignorar a su lado. Su pierna se apoyó sobre la suya, y Ethan luchó por contener el escalofrío que sentía a pesar del calor entre ellos. Decir que Bella estaba cerca sería quedarse corto. Ethan sentía que aún no se había inventado una palabra para describir lo cerca que estaba Bella. Estaba lo suficientemente cerca como para que él sintiera el inusualmente rápido latido de su corazón contra su pecho, lo suficientemente cerca para que su aliento cálido abanicara su rostro, lo suficientemente cerca como para distinguir cada detalle minucioso de sus iris dorados. Incluso cuando el manto de completa oscuridad los rodeaba, Ethan estaba lo bastante cerca para ver los más pequeños destellos de azul mezclándose con el ámbar. Un vestigio de su yo pasado, aferrándose firmemente a la Bella Dimitrescu que era hoy, aunque igual de posible era que solo estuviera alucinando esas chispas azules, dado que estaba un poco loco en los bordes. El interior de Ethan se agitó aún más cuando Bella giró la cabeza hacia un lado y su rostro se acercó aún más, pero en lugar de posarse en su cuello, los labios de Bella encontraron su mejilla con barba incipiente. Le dio un beso largo y silencioso en el lateral de la cara, peligrosamente cerca de la comisura de su boca. Sus labios se liberaron, dejando su piel sonrojada y hormigueante. Solo entonces Ethan se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Gracias. Las palabras fueron murmuradas, como si hablar más alto pudiera romper la paz y el silencio que la celda de Ethan les concedía sin querer. Ethan estaba demasiado sin palabras para responder. Lo mejor que pudo hacer fue apretar el brazo de Bella. Si parpadeaba, se habría perdido la pequeña ulide de piel de gallina que le hormigueaba la piel. Bella pronto escondió la cara en el hueco de su cuello. Era casi una imagen familiar tener los cabellos rubios de Bella tan cerca y que le obstruyeran la visión. Sin embargo, era diferente estar en esa posición tumbados en la cama, con la oscuridad que les rodeaba ofreciendo una capa extra de seguridad y privacidad. En vez de simplemente tener el pelo de Bella en la cara, se estaba enredando en él. Un montón desordenado de mechens se enrollaban y de alguna manera colgaban sobre la oreja de Ethan. Un par de cabellos largos y sueltos se le habían metido en la boca, lo que era casi lo último que Ethan esperaba. Estos eran el tipo de problemas que solo ocurrían cuando se acurrucaba con alguien sin ni un solo centímetro de distancia entre vosotros. Con el aliento caliente de Bella calentando su cuello, Ethan liberó suavemente los enredos mechens de Bella de su rostro. A medida que pasaban los momentos, Ethan no estaba muy seguro de cómo pasó de eso a pasar los dedos por su cabello. En la misma línea,
no estaba seguro de cuando Bella empezó a rozar sus labios contra su cuello. Lo único de lo que estaba seguro era de que eso despertaba las mariposas y las hacía rugir en su estómago. Luego, sin más ceremonia, Ethan sintió los colmillos de Bella romper la carne. Su piel se humedeció, luego se humedeció cuando la boca caliente de Bella se cerró sobre la mordida. La euforia que Bella gimió contra su cuello no tenía derecho a hacer que su corazón se acelerara así. Ethan había pensado antes que ella ya estaba extremadamente unida a él. Bella claramente tenía otras ideas. Ella empujó su cuerpo hacia su lado aún más, y su cerebro masculino estuvo a punto de colapsar en respuesta. La pierna que ella había colocado entre las suyas se elevó alarmantemente alto antes de salir y atraparle ambas piernas esta vez. Sus quereres presionaban contra el lateral de su muslo, y Ethan no sabía si estaba contento o decepcionado de no estar girado para mirarla. La mano en su cara se enredó en su cabello, donde Bella le agarró con un puñado suave pero firme. Usó eso como palanca para acercarse aún más, como si nunca quisiera tener ni un solo centímetro de distancia entre ellos nunca más. Ethan no podía ignorar la suave presión de sus pechos contra su pecho, no con cómo se enrojecía contra él, y menos aún con los sonidos casi vulgares que emitía Bella. El mareo empezaba a apoderarse de él. En general, la sensación no era desagradable. Le envolvió como un leve zumbido que suavizó el filo, como si ya estuviera a la segunda cerveza y no le hubieran drenado la sangre con un par de colmillos en el cuello. Y aunque Ethan nunca lo admitiría en voz alta, Bella no era la única que se lo estaba divirtiendo. Había una extraña y antinatural satisfacción que se cosía en su interior. Eso hizo que su sangre latiera con fuerza por sus venas y saliera directamente de la herida abierta de la que Bella se alimentaba. Eso hizo que las mariposas en su estómago se descontrolaran con una emoción infundada. Ethan no podía identificar el qué ni el por qué detrás de la reacción de su cuerpo. Quizá era de Bella, bueno, de todo. Sus gemidos ahogados contra su cuello, sus dedos agarrando su cabello, sus malditos recuerdos contra su cuerpo. Probablemente era la pérdida de sangre hablando. Para mantenerse con los pies en la tierra y lúcido, Ethan abrió los ojos aunque apenas recordaba haberlos cerrado desde el principio. Con la manta aún haciendo un buen trabajo para mantenerlos envueltos, no había mucho que ver de cuello hacia abajo, pero lo que había que ver ya era mucho, y Ethan contempló su visión, el cuello esbelto de Bella, tan pálido como la porcelana e inexplicablemente acogedor. Surgió un impulso peculiar, haciéndole hormiguear la piel y acelerarle el corazón. Quería pasar los dientes por la piel suave del cuello de Bella y luego hacer lo mismo con los labios. Quizá eso haría que Bella produjera los mismos sonidos que hacía ahora. Probablemente seguía hablando la pérdida de sangre. Eran pensamientos peligrosos para albergar, pero a Ethan le faltaba la determinación habitual para apartarlos. En una noche cualquiera, sería fácil guardarlos en el archivador en su mente etiquetado como no hacer. Desgraciadamente, no era una noche cualquiera. Todas las circunstancias entre ellos y alrededor lo garantizaban. La oscuridad que los envolvía les otorgaba una capa extra de protección y secreto. Permitía que los pensamientos se descontrolaran, pensamientos que ninguno de los dos consideraría siquiera entretener bajo la luz cuerda, consciente y sobria del día. Sus cuerpos estaban entrelazados, necesitados y deseosos. Ethan anhelaba consuelo y consuelo en los brazos de Bella. Bella tenía una sed insaciable que solo Ethan podía saciar. Las emociones estaban al rubro de ambos lados. Ninguno de los dos era una persona completa, sana y mentalmente estable. Sus respectivos pasados torturados se aseguraban de ello. El asesinato de Mia atormentaba a Ethan tanto como la vida pasada robada de Bella pesaba sobre ella. Todo eso dejó a Ethan impotente para reprimir sus pensamientos acelerados. Era insoportable ignorar el fino tiranta del camisón de Bella y lo fácil que podía deslizar un dedo por debajo para guiarlo sobre su hombro. En el inútil intento de pensar en otra cosa, hacer cualquier otra cosa, Ethan empezó a mover la mano que había apoyado sobre el hombro desnudo de Bella. Evitando deliberadamente la correa, su mano recorrió su costado, el pulgar rozando sus costillas. El cuerpo de Bella se movía contra el suyo con un, quizá de alegría, estremecimiento. Su mano trazó un camino por el valle formado por la curva de su cintura y finalmente se posó en su generosa cadera. Siempre receptiva a su toque, Bella se retorcía aún más. El hecho de que sus dedos se clavaran en la tela sedosa y demasiado fina de su vestido pudo o no tener algo que ver. De repente, la boca de Bella se liberó de su cuello. Su lengua húmeda pasó por la herida despacio, suavemente. Entre otras cosas, Bella hacía difícil no sujetarla y devolverle el favor. Cuando Bella se separó,
Ambas respiraban con dificultad tan pesadamente como el aire tenso y eléctrico que las rodeaba. Salvo por la cabeza de Bella, no se habían movido ni un centímetro, con su pierna atrapando la de él y sus dedos atrapados en su pelo. Pero no era la única culpable. Ethan seguía agarrándola a la cadera, a medio movimiento de rodar sobre ella. Sin embargo, Ethan apenas prestaba atención a la posición comprometida en la que se encontraban, ni a lo cerca que estaban de dejarlo embarazado un paso más. Estaba hipnotizado por los ojos dorados como la miel de Bella, entrecerrados en su aturdimiento. Su precioso rostro estaba a centímetros. Sus labios temblorosos, carnosos y tentadores, estaban un tono menos pálidos. Ethan podía saborear el sabor metálico de su propia sangre en el aliento de Bella. Algo así debería haberle repelido. Debería haberle recordado quién era él y quién era Bella, un captor que lo usó por su sangre. Debería haberle despertado de la neblina que les había caído sobre ambos. No fue así. Ethan se conformó con mirar a los ojos seductores de Bella hasta que ella decidió recordarle que era de mala educación mirar fijamente. Fue Bella quien se movió primero, poniendo la distancia necesaria entre sus rostros tan cercanos. Ella apoyó la cabeza en su pecho y volvió a rodear su abdomen. Su pierna se enrolló, volviendo a rozar la suya. Eso hizo que Ethan soltara su cadera, y sus impulsos imprudentes junto con ella. Dejó la mano a su lado antes de tener alguna idea brillante como cogerle la mano. Guardaron silencio un rato, salvo por las respiraciones pesadas que ambos intentaban calmar. Le daba a Ethan tiempo, demasiado tiempo, para darse cuenta de lo calientes que estaban sus emociones y sus hormonas. Había cierta amargura que empezó a filtrarse en sus pensamientos, una acidez que se formaba de vagos sentimientos de culpa y vergüenza. Porque, francamente, ¿qué coño estaba haciendo? ¿Era esta la última revisión de su plan maestro? En vez de hacerse amigo de Bella para conseguir su ayuda y escapar, ahora era desarrollar un enamoramiento por Bella y sus malditas curvas, y seducirla para escapar. Su mente estaba perdida, desaparecido, atado a un bloque de hormigón y lanzado al puto océano. El cuerpo de su esposa estaba frío y sin enterrar, su hija perdida y Dios sabe dónde en este castillo, y qué estaba haciendo él, pensando si inmovilizar a Bella o invitarla a trepar por el como a un árbol. Pensando en lo fácil que sería arrancarse su camisón, quizá debería haberle pedido a Bella que se secara la sangre y se acabara con eso. De alguna manera, ese final parecía tener más dignidad que la alcantarilla en la que estaba su mente. Involucrarse personalmente con Bella era un riesgo que Ethan había reconocido desde el primer día. Era una posibilidad que él había aceptado, considerándola un mal necesario para colarse bajo su vigilancia. Todo formaba parte del juego a largo plazo para ganarse su confianza y, eventualmente, encontrar a Rose y salir de allí. Sin embargo, cuando Ethan formuló por primera vez el juego a largo plazo, no era el tipo de implicación personal que había anticipado. Nunca se pensó que fuera tan físico e íntimo. Ethan tenía que volver a controlar esto, empezando por su cerebro de hombre de voluntad débil. Bella era su carcelero, compañera y aparente aliada para ajustar cuentas con Chris. No tenía derecho a pensar en cómo sabía su cuello, ni si podría conseguir que recreara los sonidos que hacía cuando tenía la boca llena de su sangre. En ese momento, Ethan fue un instinto natural cerrar los ojos y refugiarse en su mente. Hizo todo lo posible por esconderse de la vergüenza que goteaba en su estómago como ácido, silenciando los aleteos anteriores. Ethan quería decirse a sí mismo que solo era humano. No se le podía culpar por sentirse tan atraído por Bella. Era un bálsamo ambulante y parlante que calmaba todas sus preocupaciones y le daba paz mental. Era esencialmente un prisionero de guerra, atrapado tras las líneas enemigas con personas que no prestaban ni una segunda mirada a su cadáver. Bella había estado haciendo justo lo contrario. Desde el primer día de Ethan encarcelado en esa celda, Bella se había esforzado en asegurarse de que no sufriera innecesariamente. Ella misma cocinaba sus comidas o supervisaba la cocina de los sirvientes para asegurarse de que estuviera bien alimentado y sano. Le dio una cama cálida para que apoyara su cansada cabeza. Le compró suficiente ropa para llenar un cajón. Le devolvió el diario, permitiéndole matar el tiempo planeando su huida, escribiendo o garabateando. Y, argumentaría Ethan lo más importante, Bella era un apoyo emocional invaluable. Le mantenía hablando de cosas mundanas y serias, de cosas dentro de los muros del castillo o del mundo exterior. Le animaba a hablar a menudo de Mia, manteniendo su memoria viva y fresca. Y, por supuesto, hace apenas media hora, ella lo acunó en sus brazos mientras él estaba hecho un mar de sollozos. A través de la oscuridad de su cautiverio en la mazmorra,
Bella brillaba como el único rayo de esperanza. Así que, entre la vergüenza y la culpa, Ethan reconoció que era natural sentir esto por Bella. Era natural que se aferrara a Bella tal y como estaba. Este era el proceso de duelo más caótico del mundo, y Bella era todo lo que tenía. La aceptación de sus circunstancias, por muy renuente que fuera, ayudó. Eso apagó los sentimientos negativos que corroían su mente. Por ahora, Ethan tenía la corazonada de que no sería la última vez que lidiaría con el remordimiento por su compleja relación con Bella. No había forma de saber qué gimnasia mental tendría que hacer para absolverse o condenarse completamente por ello. Fue una distracción muy necesaria para romper el silencio cuando Bella habló. «¿Oxitocina qué?», preguntó Ethan, ya que por muy bienvenida que fuera su voz, no era en absoluto lo que esperaba. «Es otro hipótesis que estaba probando», explicó Bella con un tono tímido. «Es lo que te hizo saber mejor la última vez, y mucho mejor hoy». La palabra le resultaba familiar, pero en su leve neblina inducida por la pérdida de sangre, Ethan no lograba identificar qué era. Preguntó, «Axi, ¿qué? ¿Eso es otra hormona no, como adrenalina?». Las yemas de los dedos de Bella danzaban sobre la tela de su jersey. «Sí, los libros de Daniela lo llaman la hormona del abrazo. El cuerpo la produce en momentos de intimidad física». Ethan estaba bastante seguro de que sus mejillas estaban sonrojadas durante toda la toma, pero si no lo estaban, entonces ahora sí que lo estaban. No había otro término adecuado para ello, ¿verdad? ¿Así lo llamamos ahora? Ethan refunfuñó intentando disimular su propia vergüenza. Aunque estuvo tentado de preguntarle a Bella cómo sabía cómo lo llamaban los libros de Daniela, estaba el blanco mucho más maduro para cabrear a Bella. «Restregándote en mi pierna como un perro en celo, ¿eso es intimidad física?». Bella soltó un bufido áspero. Le siguió una mezcla de ruidos que sonaban como el inicio de una docena de frases diferentes, pero al final no pudo elegir las palabras adecuadas. Finalmente, Bella optó por un mucho más sencillo, «que te den». Eso hizo que Ethan soltara una risa que reverberaba en las paredes de la celda. Echó la cabeza hacia atrás para mirar mejor a Bella. Sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso mientras hacía un puchero. Ella aferró su jersey con fuerza y evitó su mirada con determinación. Aunque probablemente no era la intención de Bella, era un rompehielos necesario para la inquietud anterior que le había estado atormentando. Podía ignorar el conflicto que se estaba gestando para seguir molestando a Bella. Hizo falta mucho esfuerzo para contener la risa. Ethan seguía sonriendo cuando habló. «Joder, ¿me acabas de insultar? ¿Puedes hacerlo otra vez? No creo haberte oído bien». La única señal de que Bella le había oído fue un tic en su ceño fruncido. «Hola tierra a Bella, ¿me oyes?». La respuesta de Bella llegó con firmeza. «Te oigo. Simplemente te estoy ignorando». Ethan se mordió el labio inferior para evitar que la siguiente ronda de risa se escapara de ella. Las mejillas de Bella se sonrojaron más que nunca. Ese puchero furioso que ponía mientras miraba fijamente la pared era mucho más adorable de lo que debería. Era divertido ser mezquino y atormentar a Bella. Esto era lo mínimo que podía hacer para vengarse de ella por encerrarle en una jaula, pero también se sentía un poco mal por haberla puesto tan nerviosa y avergonzada. «Hola». La voz de Ethan era más suave esta vez. Él bajó un poco la cabeza para intentar mirarla a los ojos. «Tenia, mírame». A regañadientes, Bella giró la cabeza, apoyó la barbilla en su pecho y emitió un murmullo irritado en señal de pregunta. Ethan lo alargó, tomándose el tiempo para mirar a los ojos de Bella. El ceño fruncido en el que había torcido la cara perdió su filo, y eso hizo que Ethan susurrara, «que te jodan también». Fue el turno de Bella de que la risa se le escapara de un cálido bufido. Ella puso los ojos en blanco mientras negaba con la cabeza, mezcla de diversión y exasperación. «Te crees gracioso, ¿verdad?». «Sé que yo sí». Bella no dignificó eso con una respuesta. En cambio, lo miró un rato más mientras el silencio se prolongaba, y lucía una sonrisa debatiblemente cariñosa en el rostro. Como Bella ya no miraba con furia, parecía un buen momento para preguntar por Rose. Mejor hacerlo ahora, mientras la alimentación aún estaba fresca en su mente y en su estómago. Con un trago de saliva, Ethan respiró hondo y abrió la boca. Bella se le adelantó. «Las habitaciones de mi madre en la segunda planta. Ahí es donde está Rosemary». Una vez más, Ethan sintió como el viento se afastaba. Con una lamida de labios, Bella continuó. «Nuestra gran doncelle, Tetiane, es ella quien cuida de Rose mientras mamá está fuera». Ethan estaba demasiado sin palabras para hacer preguntas. De alguna manera, Bella tenía un don para predecir lo que tenía en mente. La información que le dio coincidía con sus pensamientos de una manera asombrosa.
No he visto personalmente a la pequeña Rose. Quizá podrías pedirle a Tatiane que nos avise la próxima vez que la crucemos en la cocina. Bella jugueteaba con su jersey mientras hablaba. Había una seriedad notable en su voz incómoda, comprensiblemente. Información como esta era algo que Bella no debería dar a la ligera. Si su madre supiera lo que Bella le contó o de su posición actual tumbadas en la cama, probablemente se levantarían cabezas. La mano de Ethan se movía con voluntad propia, sacando suavemente los dedos de Bella de su jersey. Sus propios dedos se entrelazaron con los de ella, y fue una de las cosas más fáciles que había hecho en toda la noche. Su cordura y la de Bella que le guiaban a la mierda, podrían estar locos juntos por lo que a él le importaba. Estaba dando sus frutos. Lo siento, eso es todo lo que sé de tu hija. El ceño fruncido de Bella era genuino. Era una frustración nacida de aparentemente no poder ayudar más. Si sé más, serás el primero en saberlo. Si Bella quería ayudar un poco más, podía dejarlo ir. Tenía todo el poder para dejarle libre, pero con todo el progreso que habían hecho en una sola noche, Ethan no quería arriesgarse a deshacerlo todo. Ethan apretó la mano de Bella y por fin encontró la voz. No tienes nada de qué disculparte, Bella. Se detuvo para morderse los labios un instante. Tuvo que reprimir el impulso de expresar su gratitud con los labios en su frente. Gracias. El hecho de que Bella hubiera dado la información por voluntad propia era un hito notable en sí mismo. Hace una semana, Ethan no habría esperado que ella diera la información sin que se lo pidiera. La última vez que se dio información sobre Rose, fue a cambio claro por su sangre, prácticamente un acuerdo comercial. Bella había aprovechado esa información a cambio de su cooperación en la alimentación. Se podría argumentar que quizás Bella sentía que había un acuerdo tácito entre ellas, que su sangre siempre tendría un precio de información. Sin embargo, por razones desconocidas, probablemente debido a su creciente locura, Ethan no creía que fuera así. Era evidente que Bella había dado la ubicación exacta de Rose en el castillo de forma libre y voluntaria. Era de la misma manera que él había ofrecido su sangre cuando Bella no la había pedido. Era un paso importante más allá de sus acuerdos comerciales de sangre por inteligencia. Otra línea en la arena se desvaneció y cruzó sin pensarlo 2 veces. No era nada diferente a sus límites físicos cada vez más reducidos, considerando su posición actual entrelazados. Todo esto era una señal de lo que estaba por venir. Otro paso hacia adelante para conseguir a Rose y salir. Ethan sintió la certeza hasta lo más profundo de sus huesos. Por ahora, sin embargo, Ethan sentía el cansancio igual de profundo en los huesos. Fue una noche larga y emocionalmente tumultuosa para ambos. El bostezo se le apoderó antes de que pudiera contenerlo, y sus párpados empezaron a pesar. Bella rompió el silencio con un sollozo audible en la voz. ¿Puedo quedarme a dormir? A Ethan le conmovía el corazón oír su voz tan pequeña y vulnerable, tan diferente a la Bella testaruda y aguda que había llegado a conocer. Con la forma en que apoyaba la cabeza en su pecho, Ethan no pudo ver ni un destello del rostro de Bella, ni las aparentes lágrimas que ella le ocultaba. «Bella, ¿qué pasa?». Ella respondió rápidamente aclarándose la garganta y con voz suave, «Nada». Ethan apretó la mano de Bella mientras la aseguraba, «No es poca cosa, puedes decírmelo». Bella dejó escapar un sonido parecido a una risa ahogada. Negó levemente con la cabeza, frotándose la cara contra el jersey de Ethan sin querer. «No es nada, lo juro». Antes de que Ethan pudiera preguntar de nuevo, Bella resopló y reiteró, «Si no quieres que me quede, puedo irme, quédate». Ethan le dio un beso en la cabeza rubia antes de pensarlo 2 veces. Susurró, sus labios rozando su cabello, «Por favor». Acurrucarse junto a Bella y compartir calor corporal sonaba como una buena forma de protegerse tanto del ambiente frío como de las pesadillas. Parecía que no estaba nada solo en ese sentimiento. Con una respiración temblorosa, Bella se acurrucó más cerca y susurró, «Gracias». ¿Qué fue lo que hizo que Bella llorara? Era un misterio para Ethan. Si fuera un hombre de apuestas, supondría que algún recuerdo perdido había sido rescatado y traído a la superficie, y en consecuencia la golpeó donde más dolía. Ethan anhelaba conocer más sobre las maquinaciones internas de la mente de Bella, sin otra razón que ayudarla mejor y calmar sus preocupaciones. Era justo que hiciera el esfuerzo de hacerlo. Se lo debía. Sin embargo, como la curiosidad y la preocupación le carcomían por dentro, no quería presionar a Bella. En ese momento, parecía que todo lo que quería era descansar mientras estaba enredada con él. No sabía muy bien qué decirle, ya que ella se había asegurado de restar importancia a sus preguntas. En cambio, Ethan la sostuvo igual que Bella lo sostuvo a él no hace mucho.
El tiempo pasaba a gotas. Con lo silencioso que lloraba Bella, era imposible medir el tiempo en el dolor como hacía con sus propios sollozos desanimados en la soledad de los últimos días. En cambio, se podía medir el tiempo en las pequeñas formas físicas en que intentaba calmar las penas de Bella. En los patrones ociosos, su pulgar dibujaba el dorso de su mano. En el lento y ligero rastro de sus dedos recorrían arriba y abajo por su espalda. En las respiraciones cálidas y regulares contra su cabello mientras se acurrucaba en sus mechens rubios. Con el tiempo, Ethan encontró que Bella estaba aún más quieta que antes. Ella estaba inmóvil en sus brazos, y una parte de él se preguntaba si se habría quedado dormida. Eso fue hasta que susurró, «Buenas noches, pequeña». El murmullo de Bella contra su jersey fue dolorosamente íntimo. De nuevo, con esa maldita palabra de que no deberían tener derecho a exhibirse como captores y cautivos. «Que duermas bien, Tenia». Esto simplemente no era algo que dos personas como ellos pudieran tener. Se suponía que debían estar en dos lados opuestos, protegiéndose a sí mismos y sus vulnerabilidades el uno del otro. Esa línea que trazaron en la arena había sido borrada. Ya no había blanco o negro, ni dos bandos opuestos. Todo era un desastre complejo y gris. Estaba tan enredado como físicamente Ethan y Bella en ese mismo momento. Como hacía cada vez más a menudo últimamente, Ethan no se molestaba en pensarlo demasiado. Había cosas mejores en las que prestar atención, como el sonido rítmico de la respiración de Bella, o lo cómoda que parecía usando su pecho como almohada. No pasó mucho tiempo antes de que la somnolencia se apoderara de Ethan y el sueño finalmente le envolviera en su sereno abrazo. Por primera vez en una semana, el sueño de Ethan fue tranquilo, sin interrupciones y libre de monstruos y disparos por igual.